Las fotografías se esparcieron por toda la mesa de la cocina mientras mis manos temblaban sosteniendo el teléfono. En la pantalla, la imagen era tan clara que no había lugar para dudas. Ahí estaba Alfonso, mi Alfonso, con su brazo rodeando la cintura de Paula, mi hermana menor, frente a una casa que definitivamente no estaba en California. El letrero detrás de ellos decía claramente Restaurante Los Compadres, Monterrey. Mis 71 años de vida no me habían preparado para este momento. Durante 14 años, cada vez que Alfonso me decía, me voy a trabajar a California, primitiva, regreso en 2 semanas, yo le preparaba su maleta con el mismo cariño de siempre. Durante 14 años, creí que mi marido se sacrificaba lejos de casa para darnos una vida mejor. Durante 14 años, fui la esposa más tonta del mundo. El WhatsApp había llegado por error a mi teléfono. Mi nieto Rodrigo me había explicado que a veces los mensajes se cruzan cuando uno tiene cuentas vinculadas. La foto venía de un número que no reconocía, pero el mensaje era claro. Qué buena fiesta estuvo ayer en casa de doña Paula. Alfonso se veía muy contento con su señora. Pero permítanme contarles desde el principio cómo llegué a este momento que partió mi vida en 2. Me llamo Primitiva Luna. Tengo 71 años bien cumplidos y durante toda mi vida pensé que conocía a las 2 personas más importantes para mí, mi esposo Alfonso y mi hermana Paula. Hoy les voy a contar una historia que ni yo misma podía creer cuando la descubrí. Si esta historia les está llamando la atención, por favor denle like para que más personas puedan escucharla. También los invito a suscribirse si aún no lo han hecho. Y nos ayudaría muchísimo que nos comenten de qué país nos están viendo. Su apoyo hace que estas historias lleguen a más mujeres que tal vez están viviendo algo similar. Nací en 1952 en un pueblito cerca de Chihuahua, en una familia de comerciantes humildes. Mi papá, Eugenio Luna, tenía una tiendita donde vendía de todo un poco, desde jabón hasta herramientas para el campo. Mi mamá, Esperanza, era costurera y muy conocida en el pueblo por hacer los vestidos más bonitos para las fiestas. Éramos 4 hermanas, yo la mayor, después Soledad, luego Carmen, y la más chica, Paula, que me llevaba 5 años. Desde pequeña me tocó cuidar a mis hermanas menores, especialmente a Paula. Era una niña muy bonita, con el cabello rizado y unos ojos verdes que llamaban la atención donde quiera que fuéramos. Siempre fue muy coqueta y le gustaba que los muchachos la voltearan a ver. Yo, en cambio, era más seria, más concentrada en ayudar en la casa y en la tienda de papá. Cuando cumplí 18 años, llegó Alfonso Durán al pueblo. Venía de Monterrey, donde había trabajado en una empresa de transporte, pero había decidido probar suerte en el norte. Era un hombre guapo, moreno, con bigote bien cuidado y una sonrisa que conquistaba a cualquiera. Tenía 22 años y una forma de hablar muy elegante que nos hacía pensar que era un hombre de mundo. Alfonso comenzó a trabajar con mi papá en la tienda y muy pronto se hizo indispensable. Sabía de números, conocía a proveedores de Monterrey y la Ciudad de México, y tenía ideas para hacer crecer el negocio. Pero lo que más me gustaba de él era cómo me trataba. Me hablaba con respeto, me preguntaba mi opinión sobre las cosas y siempre me ayudaba a cargar las cajas pesadas sin que yo se lo pidiera. Paula, que entonces tenía 13 años, también se había fijado en Alfonso desde el primer día. Siempre encontraba excusas para pasar por la tienda cuando él estaba ahí, y yo notaba cómo lo veía. Pero Alfonso solo tenía ojos para mí. Me invitó al baile del pueblo en septiembre de 1971, y desde esa noche supe que era el hombre con quien me quería casar. Nos hicimos novios formalmente en octubre de 1971. Alfonso le pidió permiso a mi papá de la manera tradicional, prometiendo que me cuidaría y me respetaría siempre. Era un noviazgo de antes, con chaperón y todo. Nos sentábamos en la sala de mi casa los domingos por la tarde, siempre con mi mamá o alguna de mis hermanas presentes,
y platicábamos de nuestros sueños para el futuro. Alfonso me contaba de Monterrey, de lo grande que era la ciudad, de las oportunidades que había allá. Me decía que algún día, cuando tuviéramos dinero ahorrado, podríamos poner nuestro propio negocio en una ciudad más grande. Yo lo escuchaba fascinada, imaginándome una vida llena de posibilidades junto a él. Nos casamos el 15 de junio de 1973, en la iglesia del pueblo, con una fiesta sencilla pero muy bonita. Alfonso tenía 25 años y yo 21. Paula, que ya tenía 18, fue una de mis damas de honor. Recuerdo que ese día se veía hermosísima con un vestido rosa que mi mamá le había hecho especialmente para la boda. Durante la fiesta, vi cómo varios muchachos del pueblo la sacaron a bailar, pero también noté que Alfonso la miró varias veces mientras bailaba. En ese momento no le di importancia. Era natural que un hombre se fijara en una muchacha bonita como Paula, y Alfonso era mi marido, mi elección, mi futuro. Además, Paula siempre había sido muy coqueta y le gustaba llamar la atención. Pensé que eran solo miradas sin importancia. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron los más felices de mi vida. Alfonso y yo trabajábamos juntos en la tienda, que había crecido mucho gracias a sus contactos en Monterrey. Habíamos logrado convertirnos en distribuidores de varias marcas importantes, y el dinero ya no era una preocupación como antes. En 1975 nació nuestro primer hijo, Eduardo, y 2 años después llegó Sandra. Alfonso era un papá muy cariñoso y responsable. Siempre traía dulces para los niños cuando regresaba de sus viajes de negocios a Monterrey, y los fines de semana nos llevaba al río para hacer días de campo en familia. Paula, mientras tanto, se había casado en 1976 con Roberto Maldonado, un maestro de escuela de un pueblo cercano. Se fueron a vivir a Monterrey porque Roberto había conseguido trabajo en una secundaria de allá. Durante algunos años la visitábamos poco, solo en Navidad y en ocasiones especiales, porque el viaje era largo y costoso. Fue en 1983 cuando empezaron los cambios que, ahora lo veo claro, fueron las primeras señales de lo que descubriría años después. Alfonso comenzó a hacer viajes más frecuentes a Monterrey, diciendo que tenía oportunidades de expandir el negocio hacia Estados Unidos. Me explicaba que había conocido a unos empresarios estadounidenses que necesitaban productos mexicanos para vender en Texas y California. Primitiva, me decía mientras empacaba su maleta de cuero café que yo le había regalado en nuestro 5º aniversario. Esto puede ser nuestra oportunidad de oro. Si logro conseguir estos contratos, podremos abrir una sucursal en Monterrey y otra en El Paso. Los niños podrán estudiar en mejores escuelas y tú ya no tendrás que trabajar tanto en la tienda. Yo le creía completamente. Alfonso siempre había sido muy ambicioso y trabajador, y la idea de progresar más me emocionaba. Además, en esos años muchos hombres del pueblo estaban yéndose a trabajar a Estados Unidos, así que no me parecía extraño que Alfonso también buscara oportunidades del otro lado. Los viajes se volvieron más regulares. Cada 15 días, Alfonso se iba por una semana, a veces 10 días. Regresaba siempre con regalos para los niños y para mí, y con historias fascinantes de California. Me contaba de los campos inmensos de frutas y verduras, de las máquinas modernas, de cómo los mexicanos que trabajaban duro podían ganar en dólares lo que aquí ganaban en pesos en un mes. ¿Y cómo está Paula?, le preguntaba yo siempre, porque él se quedaba en su casa en Monterrey antes de viajar a Estados Unidos. Bien, bien, me contestaba. Roberto sigue en la escuela y ella está trabajando en una oficina de contabilidad. Se ven contentos, pero había cosas que empezaron a llamarme la atención, aunque en ese momento no les di la importancia que tenían. Alfonso siempre regresaba muy bronceado de sus viajes, pero cuando le preguntaba si era por trabajar en el campo, me decía que era del viaje en el autobús con las ventanas abiertas. También regresaba con ropa nueva,
camisas y pantalones que según él había comprado muy baratos en los outlets de Estados Unidos. Una vez, en 1985, estaba revisando su maleta para lavarle la ropa cuando encontré un recibo de un restaurante de Monterrey fechado apenas 2 días antes. Cuando le pregunté, me dijo que era de su parada en la ciudad antes de regresar a casa, pero no que ya venías de regreso de California. Le pregunté, sí, mi amor, pero hice una parada en Monterrey para visitar a Paula y dejarle unos regalos que me pidió que le trajera de allá. La explicación me sonó lógica, y yo no era una mujer desconfiada. Alfonso nunca me había dado motivos para dudar de él. Era cariñoso conmigo, atento con los niños, y cada vez que regresaba de sus viajes me traía dinero extra que depositábamos en nuestra cuenta de ahorros en el banco. En 1987, Paula se divorció de Roberto. Nos contó que simplemente ya no se entendían, que él quería que ella se quedara en casa cuidando niños que nunca llegaron, y que ella prefería trabajar y ser independiente. Se quedó viviendo sola en Monterrey, en un departamentito cerca del centro, y siguió trabajando en la oficina de contabilidad. Alfonso se ofreció a ayudarla con la mudanza y los trámites del divorcio. Es mi cuñada, me dijo, y es nuestra obligación apoyarla en este momento difícil. Yo estuve completamente de acuerdo. Paula era mi hermana menor, y después de que murieron nuestros papás en 1984 y 1985, éramos las únicas que quedábamos cerca, porque Soledad se había ido a vivir a Estados Unidos y Carmen a la Ciudad de México. Alfonso comenzó a visitar más seguido a Paula, especialmente cuando tenía que hacer escala en Monterrey para sus viajes a California. Me decía que la pobre estaba muy deprimida por el divorcio y que necesitaba compañía familiar. A mí me daba mucha tristeza imaginar a mi hermana sola en esa ciudad tan grande, así que hasta le agradecía a Alfonso que fuera tan considerado con ella. ¿Cómo está Paula?, le preguntaba siempre cuando regresaba. Cada vez mejor, me contestaba. Ya se está acostumbrando a vivir sola y en el trabajo la quieren mucho. Hasta me dice que está pensando en comprar un carrito usado para no depender del transporte público. Yo me alegraba de saber que mi hermana estaba saliendo adelante. Las pocas veces que hablábamos por teléfono, ella me confirmaba que Alfonso era muy bueno con ella, que la invitaba a cenar cuando pasaba por Monterrey y que le daba consejos muy sabios sobre cómo manejar su nueva vida de mujer independiente. En 1989, Alfonso anunció que había conseguido un trabajo fijo en California. Una empresa agrícola importante lo había contratado como supervisor de varios campos de cultivo, con un salario en dólares que era 3 veces lo que podíamos ganar en el pueblo con la tienda. Primitiva, me dijo una noche de marzo, mientras cenábamos tacos de frijoles con los niños, esta es la oportunidad que hemos estado esperando. El trabajo es de lunes a viernes y voy a poder regresar cada 2 semanas a casa. En 5 años, habremos ahorrado lo suficiente para comprar una casa en Monterrey y poner un negocio grande allá. La propuesta me emocionó y me preocupó al mismo tiempo. Por un lado, la posibilidad de tener tanto dinero era un sueño hecho realidad. Eduardo ya tenía 14 años y Sandra 12, y yo sabía que pronto necesitarían dinero para la preparatoria y tal vez para la universidad. Por otro lado, la idea de que Alfonso estuviera lejos tanto tiempo me daba miedo. ¿Y si algo pasa aquí en el pueblo? ¿Y si los niños se enferman? ¿Y si a mí me pasa algo?, le pregunté. Para eso tenemos teléfono, mi amor, y en cualquier emergencia, Paula puede venir desde Monterrey a ayudarte. Ella tiene carro ya, y en 3 horas puede estar aquí. Era cierto. Paula había comprado un Tsuru azul usado en 1988 y había venido varias veces a visitarnos. Siempre llegaba muy contenta, con regalos para los niños y con ganas de platicar de todo lo que estaba haciendo en Monterrey. Me contaba de su trabajo, de las amigas que había hecho, de los cursos de inglés que estaba tomando en las noches. Decidimos que Alfonso aceptara el trabajo en California.
El arreglo era perfecto. Él se iría el primer lunes de cada mes y regresaría el sábado de la segunda semana. Estaría fuera 14 días y en casa 14 días. Durante los días que estuviera en casa, podría atender algunos asuntos de la tienda, descansar y estar con nosotros. El primer viaje fue en abril de 1989. Recuerdo perfectamente cómo me dolió despedirlo en la central de autobuses. Alfonso se veía muy elegante con su traje nuevo, su maleta grande y una carpeta con todos los documentos que necesitaba para cruzar la frontera. Me besó en la frente y me prometió que me hablaría cada tercer día para contarme cómo le estaba yendo. Cuida mucho a los niños, me dijo, y cualquier cosa que necesites, háblale a Paula. Ella ya sabe que va a estar pendiente de ustedes mientras yo no esté. Los primeros meses de esta nueva rutina fueron extraños pero emocionantes. Alfonso cumplía exactamente con lo que había prometido. Cada 14 días estaba de regreso en casa, siempre con dinero extra, siempre con regalos, siempre con historias nuevas de California. Me contaba de los campos inmensos de lechugas y tomates, de los trabajadores mexicanos que lo respetaban mucho porque era supervisor, de la casa donde se quedaba con otros empleados mexicanos, de las tiendas donde todo era más barato que en México. Pero lo que más me gustaba era cuando me describía los planes que tenía para nuestro futuro. Primitiva, me decía mientras contábamos el dinero que había traído. En 2 años vamos a tener suficiente para el enganche de una casa en Monterrey. Eduardo podrá estudiar en el tecnológico y Sandra en una preparatoria de puras mujeres muy buena que hay por ahí. Y tú, mi amor, vas a poder descansar por fin después de tantos años de trabajar. Yo le creía cada palabra. Los números no mentían. Cada 15 días, Alfonso traía entre 5,000 y 8,000 pesos, que en esa época era muchísimo dinero. En un año habíamos ahorrado más de lo que habíamos ganado en los 5 años anteriores con la tienda. Paula cumplía perfectamente su papel de hermana protectora. Cada vez que Alfonso se iba a Estados Unidos, ella me hablaba por teléfono cada 2 o 3 días para preguntarme cómo estábamos. A veces venía los fines de semana a visitarnos, siempre alegre, siempre con ganas de ayudar con lo que fuera necesario. ¿Cómo ves a Alfonso?, le preguntaba yo cuando ella había coincidido con él en Monterrey durante sus escalas. Se ve muy bien, me contestaba. Ese trabajo le está sentando muy bien. Se ve más fuerte, más seguro de sí mismo, y se nota que está muy orgulloso de poder mantener tan bien a su familia. Eduardo y Sandra se acostumbraron pronto a la nueva rutina. Cuando papá estaba en casa, éramos una familia normal. Cuando se iba a trabajar, ellos se portaban muy bien conmigo y hasta me ayudaban más en la tienda. El dinero extra nos permitía darles gustos que antes no podíamos. Zapatos tenis de marca, útiles escolares buenos y hasta un televisor nuevo en 1990. Pero había pequeños detalles que, mirándolos ahora, eran señales clarísimas de lo que realmente estaba pasando. Alfonso siempre regresaba de California con un bronceado perfecto, pero cuando yo le decía que se veía muy moreno, él me explicaba que en los campos hacía mucho sol y que aunque usara sombrero, era imposible no broncearse. También regresaba siempre con la ropa perfectamente lavada y planchada. Cuando le preguntaba quién le lavaba la ropa en Estados Unidos, me decía que había unas señoras mexicanas que les cobraban muy poco a los trabajadores por lavarles y plancharles toda la ropa. Sus manos nunca se veían maltratadas por el trabajo del campo. Cuando yo se lo comentaba, me explicaba que, como era supervisor, no trabajaba directamente con las plantas, sino que solo revisaba el trabajo de otros y llenaba reportes en la oficina. En 1995, después de 6 años de esta rutina, algo comenzó a cambiar en Alfonso. Regresaba de sus viajes más callado, más pensativo. A veces lo encontraba viendo hacia la ventana con una expresión que no sabía cómo interpretar. Cuando le preguntaba qué le pasaba,
Me decía que estaba cansado, que el trabajo en California cada vez era más pesado porque le habían dado más responsabilidades. ¿No quieres buscar algo más cerca de casa?, le sugerí una noche mientras cenábamos. No, Primitiva. Falta poco para cumplir nuestro plan. Eduardo ya está en la preparatoria y Sandra necesita entrar a una buena secundaria. No podemos parar ahora. Tenía razón. Eduardo había entrado a la preparatoria técnica del pueblo y estaba hablando de estudiar ingeniería industrial. Sandra, que ya tenía 18 años, quería estudiar contabilidad como Paula. Las dos carreras costaban dinero y sabíamos que sin los ingresos de California sería muy difícil pagarlas, pero había algo más que me inquietaba. Alfonso había empezado a hacer llamadas telefónicas muy temprano en la mañana, antes de que nos levantáramos los demás. Cuando le preguntaba con quién hablaba a esas horas, me decía que era con su jefe en California, por la diferencia de horario. Una mañana de junio de 1995, me levanté muy temprano para hacer agua fresca porque vendrían visitas, y escuché a Alfonso hablando en voz baja en la cocina. No pude entender todo lo que decía, pero sí alcancé a escuchar. Sí, mi amor, yo también te extraño mucho. Mi corazón se aceleró. ¿Mi amor? ¿Con quién podía estar hablando Alfonso de esa manera? Cuando entré a la cocina, él ya había colgado y estaba preparándose café. ¿Con quién hablabas?, le pregunté tratando de sonar casual. Con mi jefe, me contestó sin voltearme a ver. Me estaba explicando unos cambios que van a hacer en los horarios. Ah, dije, pero por primera vez en 23 años de matrimonio, sentí que Alfonso me estaba mintiendo. A partir de ese día, comencé a prestar más atención a cosas que antes pasaba por alto. Me di cuenta de que Alfonso conocía canciones nuevas que, según él, había aprendido de los trabajadores en California, pero que yo las había escuchado en la radio de Monterrey cuando Paula venía de visita. También notaba que a veces usaba expresiones o palabras que eran más comunes en Monterrey que en California. Una tarde, mientras revisaba sus pantalones para lavarlos, encontré en la bolsa un recibo de gasolina de una estación de servicio de Monterrey. Cuando le pregunté, me dijo que había parado ahí en su camino de regreso a casa. Pero, Alfonso, le dije, según me contaste, regresaste directo en autobús desde la frontera. Se quedó callado por un momento y después me dijo, tienes razón, mi amor. Es que a veces hago tantos viajes que ya confundo los días. Ese recibo debe ser de cuando fui a visitar a Paula antes de irme a California. Sus explicaciones siempre sonaban razonables, pero yo empezaba a sentir una inquietud que crecía cada día. ¿Por qué Alfonso necesitaba tantas explicaciones? ¿Por qué sus historias no siempre coincidían? En septiembre de 1995 decidí hacer algo que nunca había hecho. Llamé a Paula cuando Alfonso supuestamente estaba en California para preguntarle si había sabido algo de él. «Hola, Paula», le dije cuando contestó el teléfono. «¿Cómo estás?» «Primitiva, qué sorpresa. Estoy bien. ¿Y tú?» «Bien, bien. Oye, ¿has sabido algo de Alfonso? Se fue hace una semana y no me ha hablado». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio que duró demasiado tiempo. No he sabido nada de él», me contestó finalmente, pero su voz sonaba extraña. «¿Por qué habría de saber de él?» «Bueno, pensé que tal vez te había hablado desde California o que había pasado por Monterrey antes de irse». No he tenido contacto con Alfonso. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en la sala por mucho tiempo. La respuesta de Paula me había sonado rara, nerviosa. ¿Por qué estaría nerviosa por una pregunta tan normal? Esa noche no pude dormir. Por primera vez en años, me puse a pensar realmente en todas las pequeñas cosas que no cuadraban en la historia de Alfonso. Sus manos siempre suaves, su ropa siempre impecable, su bronceado perfecto, sus conocimientos de Monterrey, los recibos que a veces encontraba, las llamadas misteriosas de madrugada y la reacción de Paula. Mi hermana nunca había sido nerviosa conmigo.
Siempre había sido directa, clara. ¿Por qué esa pregunta la había puesto incómoda? Al día siguiente llamé a la oficina de contabilidad donde trabajaba Paula. Quería invitarla a venir el fin de semana, a ver si en persona podía entender mejor su reacción extraña. «Buenos días», le dije a la recepcionista. «¿Podría hablar con Paula Luna, por favor?» «¿Paula Luna? No, señora. Aquí no trabaja ninguna Paula Luna». «¿Cómo que no? Lleva años trabajando ahí». «No, señora. Debe estar confundida. Aquí nunca ha trabajado nadie con ese nombre». Colgué el teléfono con las manos temblando. Si Paula no trabajaba donde decía que trabajaba, ¿en qué trabajaba realmente? ¿Y por qué me había mentido durante todos estos años? Esa tarde, cuando Eduardo regresó de la escuela, le pedí que me ayudara con algo muy importante. «Hijo», le dije, «necesito que me hagas un favor. ¿Te acuerdas del teléfono de la casa donde se queda tu papá en California?» «Sí, mamá. Está anotado en la libretita que tienes junto al teléfono. ¿Podrías marcarle? Quiero hablar con él, pero no sé por qué no he podido comunicarme». Eduardo marcó el número que habíamos usado durante años para contactar a Alfonso en emergencias. Después de varios tonos, una voz contestó en inglés. Eduardo habló en el poquito inglés que sabía de la escuela y después me pasó el teléfono. «Mom», dijo la voz del otro lado. «No, Alfonso Durán», dije yo. «¿Alfonso? No, sorry, no Alfonso here». Eduardo me ayudó a explicarle que buscábamos a un hombre mexicano que supuestamente vivía en esa casa. La persona nos explicó en inglés que llevaban 5 años viviendo en esa dirección y nunca había habido ningún mexicano ahí. Cuando colgamos, Eduardo me miró preocupado. «Mamá, ¿qué está pasando?» No supe qué contestarle. Yo misma no entendía qué estaba pasando. Si Alfonso no estaba en esa casa, ¿dónde había estado durante todos estos años? ¿De dónde venía el dinero que traía cada 15 días? ¿Por qué había construido toda una mentira sobre California? Y lo más inquietante de todo, ¿qué tenía que ver Paula con todo esto? Durante los siguientes días me volví como detective. Comencé a revisar todos los papeles de Alfonso, todas sus pertenencias, buscando pistas sobre qué era lo que realmente estaba pasando. En una caja de zapatos que guardaba en el ropero, encontré recibos de gasolina, todos de estaciones de servicio entre nuestro pueblo y Monterrey. Algunos eran de fechas cuando Alfonso supuestamente estaba en California. También encontré una tarjeta de presentación de una empresa de Monterrey. Transportes y Logística del Norte. Al reverso había una nota escrita a mano. Alfonso, supervisor de rutas, oficina 201. Mi mundo se tambaleó. ¿Alfonso trabajaba en Monterrey? Había estado trabajando en Monterrey todos estos años mientras me decía que estaba en California, pero aún no entendía qué papel jugaba Paula en todo esto, hasta que una tarde, revisando unos papeles viejos, encontré algo que me heló la sangre. Era una factura del gas de la casa de Paula en Monterrey, pero estaba a nombre de los dos, Alfonso Durán y Paula Luna, como si vivieran juntos, como si fueran marido y mujer. La factura tenía fecha de 3 meses atrás, 3 meses durante los cuales Alfonso había estado trabajando en California y Paula había estado trabajando en su oficina de contabilidad. En ese momento entendí todo. Alfonso no trabajaba en California. Alfonso trabajaba en Monterrey, en esa empresa de transportes, y vivía en Monterrey, con Paula, con mi hermana. Si esta historia les está removiendo algo por dentro, por favor denos un like para que sepamos que les está llegando al corazón. Y nos encantaría que nos comenten qué sienten en este momento, porque creo que muchas de ustedes pueden entender el shock que sentí cuando comencé a atar cabos. El momento exacto en que todo se confirmó fue el martes 15 de octubre de 1996, a las 3:30 de la tarde. Ese día cambió para siempre mi perspectiva sobre las 2 personas que más quería en el mundo. Alfonso había partido hacia California el lunes anterior, como siempre,
y no regresaría hasta el sábado siguiente. Yo había pasado una semana entera sin poder dormir, dándole vueltas a todo lo que había descubierto, tratando de encontrar una explicación que no fuera la más obvia y dolorosa. Decidí que tenía que ir a Monterrey. Tenía que ver con mis propios ojos qué estaba pasando realmente. Le dije a Eduardo y Sandra que tenía que hacer un viaje urgente para resolver unos papeles del banco, y me subí al autobús de las 5 de la mañana hacia Monterrey. Durante las 6 horas de viaje, mi mente no dejó de imaginar escenarios. Tal vez había una explicación lógica para todo. Tal vez Paula estaba ayudando a Alfonso con algo que yo no entendía. Tal vez había algún negocio secreto que él estaba manejando para sorprenderme. Tal vez yo estaba volviéndome loca por nada. Pero en el fondo de mi corazón yo ya sabía la verdad. Llegué a Monterrey a las 11 de la mañana. Tomé un taxi y le di la dirección que aparecía en la factura del gas. Calle Morelos, 847, Colonia Centro. Durante todo el trayecto, mis manos sudaban y mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. La casa era pequeña pero bonita, pintada de azul claro con ventanas blancas. Tenía un jardincito al frente con plantas bien cuidadas, y en la entrada había 2 coches, el Tsuru azul de Paula y una camioneta roja que no reconocí pero que parecía nueva. Me quedé parada en la esquina por varios minutos, sin atreverme a acercarme. ¿Qué iba a hacer? ¿Tocar la puerta? ¿Esperar a ver qué pasaba? ¿Regresarme a mi pueblo y fingir que nunca había estado ahí? Mientras estaba decidiendo qué hacer, la puerta de la casa se abrió y salió Alfonso, mi marido de 23 años, vestido con ropa casual como si estuviera en su propia casa, que era exactamente lo que estaba haciendo. Estaba en su casa, con Paula. Alfonso caminó hacia la camioneta roja, abrió la cajuela y sacó unas bolsas del supermercado. Se veía relajado, contento, como si fuera la cosa más natural del mundo estar ahí en esa casa a mediodía de un martes, cuando supuestamente debería estar supervisando campos de cultivo en California. Después salió Paula, mi hermana menor, con una bata de casa rosa y pantuflas, el cabello suelto como si acabara de levantarse. Se acercó a Alfonso, le dio un beso en los labios, no un beso de cuñados, sino un beso de pareja, y juntos comenzaron a sacar las bolsas de la camioneta. Los vi platicando y riéndose mientras entraban las compras a la casa. Se veían como lo que obviamente eran, una pareja que vivía junta, que compartía una vida cotidiana, que había ido al supermercado a hacer las compras de la semana. Mi vista se nubló. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con todas sus fuerzas. 23 años de matrimonio, 14 hijos criados juntos, una vida entera construida en base a una mentira gigantesca. Pero más que dolor, lo que sentí en ese momento fue una rabia como nunca había experimentado. No solo por Alfonso, sino especialmente por Paula. Alfonso me había traicionado como marido, pero Paula me había traicionado como hermana, como la familia que quedaba después de que murieron nuestros papás. Me senté en una banca que había cerca y me quedé ahí durante 2 horas, viendo la casa, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Vi a Alfonso salir otra vez en la camioneta, seguramente a trabajar en esa empresa de transportes. Vi a Paula regando las plantas del jardín como si fuera la dueña de la casa, que probablemente lo era. Entendí que durante 7 años, Alfonso había estado llevando una doble vida perfecta. 2 semanas conmigo en el pueblo, jugando el papel del marido trabajador que se sacrificaba en el extranjero por su familia. 2 semanas con Paula en Monterrey, viviendo como su pareja, trabajando en una empresa local, construyendo una vida paralela completamente separada de la nuestra. ¿Cómo era posible que nadie se hubiera dado cuenta? ¿Cómo era posible que hubieran mantenido esta mentira durante tanto tiempo? ¿Y cómo era posible que mi propia hermana hubiera participado en engañarme de una manera tan cruel?
Cuando Alfonso regresó en la tarde, lo vi llegar con la naturalidad de alguien que llegaba a su hogar después de un día de trabajo normal. Paula salió a recibirlo a la puerta y otra vez se besaron como la pareja que obviamente eran. En ese momento tomé una decisión. No iba a confrontarlos ahí mismo, no iba a hacer un escándalo en la calle. Iba a regresar a mi pueblo y iba a planear muy cuidadosamente cómo iba a manejar esta situación. Porque una cosa estaba clara, esto no se iba a quedar así. Durante el viaje de regreso a casa, mi mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía que pensar muy bien mi siguiente movimiento. Alfonso regresaría el sábado, como siempre, con su sonrisa y sus regalos y sus historias de California. Y yo tendría que decidir cómo confrontar 23 años de mentiras, pero antes que nada, necesitaba más información. Necesitaba entender exactamente cómo funcionaba su doble vida, cuánto tiempo llevaban juntos, qué les habían dicho a otras personas, cómo manejaban el dinero, todo. Al día siguiente, fui al banco donde teníamos nuestra cuenta de ahorros. Le dije al gerente que necesitaba revisar todos los depósitos que había hecho Alfonso durante los últimos años, porque estaba organizando nuestros papeles para unos trámites. Lo que descubrí me sorprendió y a la vez confirmó mis sospechas. Alfonso sí había estado depositando dinero regularmente, tal como me había dicho, pero las cantidades no eran tan grandes como él me hacía creer. El dinero extra que me daba en efectivo cada 15 días era real, pero el supuesto trabajo en California no era la fuente. Le pedí al gerente que investigara de dónde venían los depósitos. Después de hacer varias llamadas, me confirmó que el dinero venía de transferencias de Transportes y Logística del Norte de Monterrey. Alfonso trabajaba ahí, tal como había encontrado en la tarjeta de presentación. También descubrí algo más. Alfonso tenía otra cuenta de banco en Monterrey, donde aparentemente depositaba parte de su salario. La cuenta estaba a nombre de él y de Paula, como marido y mujer. Esa información me dio mucha claridad. Alfonso ganaba un buen salario en Monterrey, mucho mejor que lo que podíamos ganar con nuestra tiendita del pueblo. Dividía su dinero en dos. Una parte la traía a casa para mantener la ilusión de que venía de California y otra parte la dejaba en Monterrey para su vida con Paula. Era un sistema muy bien planeado. Alfonso mantenía 2 hogares, 2 vidas, 2 familias prácticamente, porque estaba claro que Paula no era solo su amante ocasional. Ella era su segunda esposa, sin papeles legales, pero con todos los elementos de un matrimonio real. El jueves llamé a una de mis amigas de la infancia, Rocío, que vivía en Monterrey desde hacía muchos años. Sin decirle los detalles, le pregunté si conocía a una pareja que viviera en la Colonia Centro, Alfonso Durán y Paula Luna. ¡Ay, sí!, me dijo inmediatamente. Los conozco de vista. Viven a unas cuadras de mi hermana. Son una pareja muy tranquila, ya mayores. Se ven muy enamorados, siempre andan de la mano cuando los veo en el mercado. ¿Hace cuánto que los conoces?, le pregunté tratando de mantener la voz neutral. Pues ya varios años. Desde que mi hermana se mudó a esa colonia hace como 8 años y ellos ya vivían ahí desde antes. 8 años, tal vez más. Alfonso y Paula llevaban viviendo juntos como pareja desde mucho antes de lo que yo imaginaba. Posiblemente desde 1988 o 1989, justo cuando Alfonso empezó con la historia de California. Esa noche, cuando Eduardo y Sandra estaban haciendo tarea, me senté a calcular exactamente cuánto dinero habíamos perdido por culpa de esta mentira. No solo el dinero que Alfonso se quedaba en Monterrey, sino todo lo que habíamos gastado de más porque creíamos que él estaba haciendo un sacrificio trabajando lejos de casa. Durante 7 años yo había sido más cuidadosa con los gastos de la casa porque pensaba que Alfonso estaba viviendo en condiciones difíciles en Estados Unidos. Durante 7 años había ahorrado en mi comida, en mi ropa, en mis pequeños gustos, para que hubiera más dinero para la familia. Durante 7 años
había vivido con la culpa de estar cómoda en mi casa mientras mi marido supuestamente se sacrificaba lejos de nosotros. Pero él no se estaba sacrificando. Él estaba viviendo una segunda vida de placer con mi hermana, con el dinero que le sobraba después de darnos lo mínimo necesario para mantener la farsa. El viernes en la noche, víspera del regreso de Alfonso, ya tenía mi plan completamente claro. No iba a confrontarlo inmediatamente. Iba a dejarlo que llegara, que me contara sus mentiras de California, que me diera sus regalos comprados en Monterrey. Iba a escuchar todas sus historias falsas y después iba a poner en marcha mi venganza, porque esto no era solo una infidelidad, esto era una traición doble de las dos personas en quienes más confiaba en el mundo, y merecía una respuesta a la altura de la ofensa. El sábado 19 de octubre de 1996, Alfonso llegó puntualmente a las 5 de la tarde, como siempre. Traía su maleta de cuero café, su sonrisa de siempre y una bolsa de regalos para todos. «Mi amor», me dijo dándome un beso en la mejilla. «¿Cómo te extrañé? Fueron 2 semanas muy largas». 2 semanas largas viviendo como marido y mujer con Paula, quiso decir. Pero yo solo sonreí y lo recibí como siempre. «¿Cómo te fue en el trabajo?», le pregunté mientras él saludaba a los niños. «Muy bien, muy bien. Tuvimos una cosecha excelente de lechugas y el jefe está muy contento conmigo. Hasta me dijo que probablemente el próximo año me van a aumentar el salario». Mentira tras mentira tras mentira. Pero yo solo asentí con la cabeza y lo escuché con atención, grabando cada detalle falso en mi memoria. Esa noche, Alfonso me hizo el amor con la misma pasión de siempre. Y yo respondí como siempre, pero por dentro estaba calculando cuántas veces habría hecho lo mismo con Paula durante las 2 semanas anteriores. ¿Cómo podía un hombre de 65 años mantener 2 relaciones sexuales activas al mismo tiempo? No se cansaba de mentir constantemente. Durante las 2 semanas que Alfonso estuvo en casa, me dediqué a observar cada detalle de su comportamiento. Noté que cuando sonaba el teléfono siempre corría a contestar el primero. Noté que llegaba cartas a su nombre que él revisaba rápidamente y después guardaba sin enseñármelas. Noté que a veces decía nombres de personas que supuestamente eran compañeros de trabajo en California, pero que después se contradecía y los describía de manera diferente. También aproveché esas 2 semanas para organizar mis propios recursos. Fui al banco y abrí una cuenta de ahorros a mi nombre solamente. Hablé con el abogado del pueblo y le pregunté, de manera hipotética, ¿qué pasaría si una mujer descubriera que su marido tenía otra familia? Fui con el sacerdote y le pedí consejo, sin darle detalles específicos, sobre cómo una mujer debería manejar una traición matrimonial después de tantos años. Todas las respuestas que recibí confirmaron lo que yo ya sabía. Tenía derecho a la mitad de todo lo que habíamos construido juntos, incluyendo la casa, la tienda y los ahorros. Pero más importante, tenía derecho a la verdad y a decidir mi propio futuro. El domingo antes de que Alfonso se fuera otra vez a California, le dije algo que lo tomó completamente desprevenido. «Alfonso, quiero acompañarte en tu próximo viaje». Se quedó helado con la taza de café a medio camino hacia su boca. «¿Cómo dices, mi amor?» «Que quiero conocer California. Después de tantos años de escuchar tus historias, tengo curiosidad de ver dónde trabajas, de conocer a tus compañeros. Podría quedarme una semana contigo y después regresarme». La cara de Alfonso cambió de color. De moreno se puso primero rojo, después blanco, después otra vez rojo. «No, mi amor, eso no se puede. En la casa donde me quedo no permiten visitas, menos de mujeres, y el trabajo es muy pesado. No hay nada que hacer para las esposas. Te aburrirías mucho. Pero podría quedarme en un hotel cerca y vernos en las tardes cuando salgas del trabajo». «No, Primitiva. Además, el viaje es muy caro y no tenemos dinero extra para esos gastos».
Sus explicaciones sonaban desesperadas, nerviosas. Era obvio que la idea de que yo fuera a California lo aterraba, porque, por supuesto, no había manera de llevarme a California cuando él en realidad iba a Monterrey. Está bien, le dije finalmente. Era solo una idea. Alfonso se relajó visiblemente, pero yo noté que durante el resto del día estuvo inquieto, pensativo, como si estuviera preocupado por algo. El lunes en la mañana se despidió de nosotros como siempre. Me besó, abrazó a los niños, me prometió que me hablaría cada tercer día y se subió al autobús hacia California. Pero esta vez yo también tenía planes. 2 horas después de que se fuera Alfonso, yo también me subí a un autobús. Pero mi destino no era California, mi destino era Monterrey. Y mi misión era confrontar a las 2 personas que habían estado burlándose de mí durante años. Esta vez no iba como detective a observar desde lejos. Esta vez iba con un plan específico para desenmascarar toda la farsa y tomar control de mi propia vida. El martes 5 de noviembre de 1996, a las 2 de la tarde, toqué la puerta de la Casa Azul de la calle Morelos 847. Paula abrió la puerta con una sonrisa que se congeló en cuanto me vio. «Primitiva, ¿qué haces aquí?» «Hola, hermana», le dije con la voz más tranquila que pude. «Vengo a platicar contigo y con Alfonso». «¿Está en casa?» La cara de Paula se puso blanca como papel. Sus manos comenzaron a temblar. «Alfonso no está aquí. ¿Por qué estaría aquí? Él está trabajando en California». «Paula», le dije mirándola directamente a los ojos. «Ya sé todo. Ya sé que Alfonso trabaja en Monterrey. Ya sé que viven juntos. Ya sé que han estado mintiéndome durante años. Así que, por favor, no me insultes con más mentiras». Paula se quedó parada en la puerta, sin saber qué hacer. Detrás de ella escuché pasos y la voz de Alfonso. «¿Quién es? Amor». «Amor». La misma palabra que me decía a mí. Alfonso apareció detrás de Paula, y cuando me vio, su cara pasó por todas las emociones posibles. Sorpresa, miedo, culpa, desesperación. «Primitiva». «¿Qué haces aquí?» «Vengo a conocer California», le dije con sarcasmo. «Se ve muy parecido a Monterrey». Los siguientes 30 minutos fueron los más tensos de mi vida. Alfonso y Paula trataron de negar todo al principio, después trataron de minimizar la situación, después empezaron a culparse mutuamente y finalmente se pusieron a llorar y a pedirme perdón. Pero yo ya había pasado la etapa del dolor y la sorpresa. Ahora estaba en la etapa de la acción. «Escúchenme bien», les dije cuando terminaron de dar sus explicaciones patéticas. «Esto es lo que va a pasar. Alfonso, tú vas a regresar a casa conmigo ahora mismo y vas a contarles la verdad a Eduardo y Sandra. Después, vamos a dividir todo lo que tenemos de manera justa. Y tú te vas a ir de mi casa para siempre. Primitiva, por favor», me suplicó Alfonso. «Podemos arreglar esto. Fue un error, una locura. Paula no significa nada para mí». «¡Mentiroso!», le gritó Paula. «Me dijiste que te ibas a divorciar de ella. Me dijiste que yo era el amor de tu vida». «Cállate, Paula», le gritó Alfonso de vuelta. Y ahí fue cuando entendí que esta no era una aventura pasajera. Alfonso les había mentido a las 2. A mí me decía que Paula era solo su cuñada que lo ayudaba con la coartada. A Paula le decía que yo era solo un compromiso del pasado del que pronto se libraría. «Alfonso», le dije con toda la dignidad que pude reunir, «tienes 1 hora para empacar tus cosas y venir conmigo a la central de autobuses. Si no estás ahí a las 4 de la tarde, voy a ir a tu trabajo. Voy a contarles a todos tus compañeros la clase de hombre que eres y después voy a venir a hacer un escándalo en esta calle que va a recordar toda la colonia. Y tú, Paula», continué volteándome hacia mi hermana, «no quiero volver a verte en mi vida. Eres una traidora y una mentirosa y no eres mi hermana. Una hermana nunca le haría esto a otra hermana». Paula empezó a llorar descontroladamente. «Primitiva, por favor, déjame explicarte.
Yo no planeé que pasara esto. Simplemente pasó. Alfonso y yo nos enamoramos. ¿Se enamoraron?, le pregunté con incredulidad. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Desde cuándo me han estado mintiendo? Alfonso, viendo que ya no había manera de negar nada, finalmente decidió decir la verdad. Desde 1988, admitió. Paula y yo comenzamos una relación después de su divorcio. Al principio era solo compañía, pero después nos enamoramos en serio. Cuando conseguí el trabajo en la empresa de transportes, decidimos que podía mantener a las dos familias. A ti no te faltaba nada, Primitiva. Siempre cumplí contigo. ¿Cumpliste conmigo?, le grité. Me mentiste durante 8 años. Viviste una doble vida durante 8 años. Le dijiste a toda la gente que yo conocía que eras un marido sacrificado que trabajaba en el extranjero, cuando en realidad estabas viviendo aquí como si fueras soltero. Y Paula, continué, tú sabías exactamente lo que estabas haciendo. Sabías que yo creía que Alfonso estaba trabajando en California. Sabías que yo me preocupaba por él, que me sacrificaba por él, que me sentía culpable por estar cómoda mientras él supuestamente sufría lejos de casa. Y te burlabas de mí cada vez que me hablabas por teléfono para preguntarme cómo estaba. Las dos personas que más había querido en mi vida se habían confabulado para convertirme en una tonta. Durante 8 años había sido el hazmerreír sin saberlo, la esposa engañada que creía que su marido era un héroe cuando en realidad era un mentiroso y un cobarde, pero ya no más. A las 4 de la tarde, Alfonso apareció en la central de autobuses con una maleta pequeña y la cara de un hombre derrotado. Durante todo el viaje de regreso a casa, no cruzamos ni una palabra. Él sabía que no había nada que pudiera decir para arreglar lo que había roto. Cuando llegamos al pueblo esa noche les conté toda la verdad a Eduardo y Sandra. Era muy doloroso ver la desilusión en sus caras, pero era necesario que supieran la clase de hombre que era su padre. Eduardo, que ya tenía 21 años, se puso furioso. «¿Cómo pudiste hacerle esto a mi mamá?», le gritó a Alfonso. «¿Cómo pudiste mentirle durante tantos años?». Sandra, que tenía 19, se puso a llorar. No por Alfonso, sino por mí. «Mamá, lo siento mucho, no sabíamos nada». «Lo sé, mijos», les dije. «Ustedes no tienen la culpa de nada, pero ahora tenemos que decidir cómo vamos a seguir adelante». Alfonso trató de justificarse con los niños, pero ellos ya no querían escucharlo. Eduardo le dijo que se fuera de la casa esa misma noche. Sandra ni siquiera le dirigió la palabra. Esa noche, Alfonso durmió en la tienda. Al día siguiente empezamos el proceso de dividir nuestras propiedades. La casa era nuestra desde 1978, cuando terminamos de pagarla. La tienda también era nuestra, aunque el negocio había decaído mucho durante los años que Alfonso supuestamente estaba en California. Los ahorros en el banco sumaban casi 200,000 pesos, que en esa época era una cantidad considerable. Alfonso quería negociar, quería que le diera más tiempo, quería que considerara perdonarlo, pero yo ya había tomado mi decisión. Había perdido 8 años de mi vida creyendo en una mentira. No iba a perder ni un día más. El abogado del pueblo me ayudó con todos los trámites. Dado que Alfonso no podía negar la infidelidad, había demasiadas pruebas, el divorcio se resolvió rápidamente y en términos muy favorables para mí. Alfonso se quedó con una tercera parte de los ahorros y con la camioneta roja que tenía en Monterrey. Yo me quedé con la casa, la tienda, el resto de los ahorros y, sobre todo, con mi dignidad. El día que Alfonso se fue definitivamente del pueblo, el 15 de diciembre de 1996, no sentí tristeza, sentí liberación. Tenía 44 años, 2 hijos casi adultos, un negocio propio y por primera vez en 8 años, la certeza de que nadie me estaba mintiendo. Los primeros meses después del divorcio fueron de mucho ajuste, pero también de mucho crecimiento personal.
Tuve que aprender a manejar la tienda completamente sola, pero también descubrí que tenía habilidades para los negocios que nunca había explorado. Eduardo decidió quedarse en el pueblo para ayudarme con la tienda mientras estudiaba ingeniería por las tardes en una escuela técnica. Sandra consiguió una beca para estudiar contabilidad en Chihuahua capital, pero regresaba los fines de semana para estar conmigo. La gente del pueblo al principio murmuró mucho sobre mi situación. Algunos decían que había sido muy dura con Alfonso, que debería haberlo perdonado. Otros decían que Paula y yo éramos unas tontas por habernos peleado por un hombre. Pero la mayoría, especialmente las mujeres, entendían exactamente por qué había hecho lo que hice. Primitiva hizo lo correcto. Escuché que le decía doña Carmen a su comadre en el mercado: un hombre que miente durante 8 años no merece perdón, y una hermana que te traiciona de esa manera tampoco. Económicamente, la situación fue más fácil de lo que esperaba. Sin Alfonso gastando dinero en mantener 2 hogares y con los ingresos de la tienda concentrados en una sola familia, Eduardo, Sandra y yo vivíamos cómodamente. Emocionalmente fue más complicado. Había noches en que me despertaba furiosa pensando en todas las veces que me había preocupado por Alfonso cuando supuestamente estaba en California. Había días en que me sentía tonta por haber sido tan confiada durante tantos años, pero también había momentos de alivio profundo. Ya no tenía que preocuparme por si Alfonso estaría bien en el extranjero. Ya no tenía que administrar la casa contando los días hasta que regresara. Ya no tenía que vivir con la ansiedad constante de una mujer cuyo marido trabajaba lejos. En marzo de 1997, Paula me llamó por teléfono. Era la primera vez que hablábamos desde el día de la confrontación en Monterrey. Primitiva, me dijo con voz temblorosa. Quería que supieras que Alfonso y yo terminamos. No me interesa, le contesté. Por favor, déjame explicarte. Después de que te fuiste, Alfonso se puso imposible. Me culpaba a mí de todo lo que había pasado. Decía que yo lo había presionado para mantener la mentira. Empezó a beber mucho y una noche me gritó que yo había arruinado su vida. Paula, le dije, no me llames más. Ya te dije que no quiero saber nada de ti, pero somos hermanas, me suplicó. No, le contesté. Las hermanas no se traicionan como tú me traicionaste. Adiós, Paula. Colgué el teléfono y nunca más volví a hablar con ella. En abril de 1998, un año y medio después del divorcio, conocí a Raúl Espinosa. Era viudo, tenía 50 años y acababa de mudarse al pueblo para abrir una ferretería. Era un hombre tranquilo, honesto, que siempre decía la verdad aunque fuera incómoda. Raúl venía a comprar productos para su ferretería en mi tienda y poco a poco comenzamos a platicar de la vida, de nuestras experiencias, de nuestros hijos. Él tenía 2 hijas ya casadas que vivían en otras ciudades y entendía perfectamente lo que significaba reconstruir la vida después de una traición. Primitiva, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi casa. Yo sé lo que pasó con tu ex esposo. Todo el pueblo lo sabe, y quiero que sepas que admiro mucho la manera en que manejaste la situación. No todas las mujeres hubieran tenido el valor de hacer lo que tú hiciste. ¿Qué hubieran hecho?, le pregunté. La mayoría hubiera preferido seguir viviendo la mentira, por miedo a estar solas, por miedo a qué iba a decir la gente, por miedo a empezar de nuevo. Tú elegiste la verdad, aunque fuera dolorosa. Eso habla muy bien de tu carácter. Raúl y yo nos casamos en junio de 1999, en una ceremonia pequeña pero muy bonita. Eduardo y Sandra estuvieron completamente de acuerdo con mi nueva relación. Mamá se merece ser feliz, le dijo Sandra a todo el que quisiera escuchar. Con Raúl descubrí lo que era tener una relación basada en la honestidad total. Él me contaba todo: cuánto ganaba en la ferretería, a dónde iba cuando salía del pueblo, con quién hablaba por teléfono, qué planes tenía para el futuro. Y yo hacía lo mismo con él.
Nunca más quiero tener secretos en mi vida, le expliqué a Raúl cuando empezamos a ser novios. Si hay algo que no me puedas contar, entonces mejor no tengamos una relación. Estoy completamente de acuerdo, me contestó. Los secretos destruyen los matrimonios, la honestidad los fortalece. Eduardo terminó su carrera de ingeniería en el año 2000 y consiguió trabajo en una empresa de construcción en Chihuahua capital. Sandra se graduó de contadora en 1999 y abrió su propio despacho contable en el pueblo. Los dos se casaron con buenas personas y me dieron nietos hermosos que nunca conocieron al mentiroso de su abuelo Alfonso. En el 2005, 9 años después del divorcio, me enteré por casualidad de que Alfonso había muerto. Rocío, mi amiga de Monterrey, me llamó para contarme que había visto un obituario en el periódico local. Dice que murió de un infarto, me contó Rocío, y que lo sobrevive su esposa Paula Luna de Durán. Esposa. Alfonso se había casado con Paula después de nuestro divorcio. La mujer que había sido mi hermana se había convertido oficialmente en la viuda del hombre que había sido mi marido. No sentí tristeza por la muerte de Alfonso. Sentí nada. Era como si hubiera muerto para mí desde el día que descubrí sus mentiras. El hombre que había muerto en Monterrey no era el Alfonso que yo había amado durante 23 años. Ese Alfonso había muerto mucho tiempo antes, el día que decidió empezar a vivir una doble vida. Raúl me preguntó si quería ir al funeral, pero le dije que no tenía nada que hacer ahí. Eduardo y Sandra tampoco fueron. Para nosotros, Alfonso había dejado de ser familia desde 1996. ¿Crees que hiciste lo correcto?, me preguntó Raúl esa noche. Completamente, le contesté sin dudar. Un hombre que es capaz de mentir durante 8 años es capaz de mentir toda la vida. No me arrepiento de nada. Ahora tengo 71 años. Han pasado 26 años desde que descubrí la traición de Alfonso y Paula. Eduardo tiene 47 años, es ingeniero exitoso y tiene 3 hijos. Sandra tiene 45, maneja un despacho contable muy próspero y tiene 2 hijas. Raúl y yo llevamos 25 años casados y nunca nos hemos mentido en nada, ni siquiera en las cosas pequeñas. La tienda que empecé con Alfonso ahora es una cadena de 3 sucursales que manejan Eduardo y Sandra. La casa donde viví tantos años de mentiras ahora es una casa llena de verdad, donde mis nietos vienen a visitarme cada fin de semana. Hace 5 años, en el 2019, Paula trató de contactarme otra vez. Me mandó una carta diciéndome que estaba enferma, que se sentía muy sola y que quería hacer las paces conmigo antes de morir. Rompí la carta sin terminar de leerla. Hay traiciones que no se perdonan. Hay mentiras que no se olvidan. Y hay relaciones que no se reconstruyen. La gente me pregunta a veces si siento que desperdicié muchos años de mi vida con Alfonso. Mi respuesta siempre es la misma. No desperdicié nada. Esos años me dieron 2 hijos maravillosos, me enseñaron a manejar un negocio y, sobre todo, me enseñaron a valorar la honestidad como la base fundamental de cualquier relación. Si Alfonso no me hubiera traicionado, nunca habría conocido a Raúl. Si Paula no me hubiera mentido, nunca habría aprendido a ser tan independiente. Si no hubiera descubierto sus secretos, nunca habría descubierto mi propia fortaleza. Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si les gustó, por favor denle like y suscríbanse al canal para seguir escuchando historias reales de mujeres que encontraron el valor para cambiar sus vidas. También me encantaría que nos comentaran qué les pareció la historia o de qué país nos están viendo. Su apoyo nos ayuda mucho a seguir llegando a más personas que necesitan escuchar que nunca es tarde para tomar control de su propia vida. A todas las mujeres que me están escuchando, nunca es tarde para exigir la verdad. Nunca es tarde para decidir que merecen respeto. Nunca es tarde para elegir su propia felicidad por encima de las mentiras de otros. Una mujer que conoce su valor no acepta migajas. Una mujer que se respeta a sí misma
no permite que la engañen durante años. Y una mujer que tiene valor para enfrentar la verdad siempre va a encontrar la manera de reconstruir su vida en términos mejores. Yo me llamo Primitiva Luna, tengo 71 años bien vividos y esta es mi historia de cómo descubrí que el hombre que creía que trabajaba en Estados Unidos en realidad vivía en Monterrey con mi propia hermana y de cómo esa traición se convirtió en el inicio de la mejor etapa de mi vida. Que tengan muy buena tarde y recuerden, la verdad duele, pero libera. Y la libertad siempre vale la pena.